movimiento realmente grandioso porque hubo muertos. Las voces del pasado en el presente. Primer momento en que piso tierras de América Central. Esto es El Hilo de la Historia. Aquí, en el estadio de Génova, Huancayazo, Costa Rica. Bienvenidos y bienvenidas a El Hilo de la Historia, el podcast del Centro de Investigaciones Históricas de América Central y de esta emisora. Yo soy Seidy Salas y como siempre es un gusto que nos acompañen. En este episodio, mi compañero Randall Chávez y yo les traemos a ustedes el contenido de la mesa redonda virtual 100 años de las huelgas por la jornada de 8 horas, que tuvo lugar el jueves 4 de junio de este mismo año. Por la duración de esta mesa redonda, hemos decidido dividirla en 3 programas que estaremos compartiendo con ustedes. Les dejamos con el audio original. Buenas tardes a todos y todas quienes nos acompañan, participantes, expositores, expositora. Damos inicio a la actividad 100 años de las huelgas por la jornada de 8 horas, nada más y nada menos en este contexto tan crítico en tantos sentidos que estamos enfrentando, pues nos toca conmemorar los 100 años de las movilizaciones protagonizadas por los trabajadores y trabajadoras a lo largo y ancho del país, que posibilitaron una reforma fundamental en la legislación nacional que decididamente democratizó el sistema político costarricense. Y en este sentido, el Centro de Investigaciones Históricas de América Central pues considera fundamental la apertura de este espacio, la discusión nuevamente de la jornada laboral en momentos en que pues la virtualización, en momentos en que las transformaciones del mercado no solo nacional sino a nivel transnacional pareciera que nos llevan en una dirección hacia la desregularización acelerada de las relaciones obrero-patronales, y eso decididamente también está incidiendo en las dinámicas de las jornadas laborales. Para esta actividad contamos con la participación del doctor Víctor Hugo Acuña, de la doctora Marielos Aguilar y del doctor Mauricio Castro. Creo que los tres y las tres son de reconocidísima trayectoria, tanto en el campo de la historia como en el campo legal. Y bueno, es un panel de lujo realmente para poder conversar a la luz de los acontecimientos recientes sobre esta temática de tan grande relevancia. Sin más preámbulo, vamos a escuchar en primer lugar al doctor Víctor Hugo Acuña. Bueno, muchísimas gracias, Sofía. Le doy las gracias a la sección de Teoría y Métodos y en particular le doy las gracias a David Díaz por esta invitación. Yo quisiera hacer una intervención muy sintética para ver si después podemos hacer tener un diálogo, una conversación donde nos movamos entre pasado, presente y futuro, teniendo como trampolín, como base de la conversación, las huelgas de 1920. Antes de empezar, quisiera señalar algo que me parece interesante en el contexto que estamos realizando esta actividad. Nosotros estamos realizando esta actividad en el centenario de las huelgas de 1920. Es decir, que un siglo después estamos haciendo el recordatorio de estas huelgas. Y lo que habría que decir es que esas huelgas fueron olvidadas durante mucho tiempo. Me parece a mí, si no me equivoco, me parece que la primera, el resurgimiento a la luz pública de las huelgas de 1920 vendrá con el libro de Vladimir de la Cruz, publicado en 1900, hay varias ediciones, yo tengo aquí la de 1980. Es decir, que durante 50, 60 años, otros, por así decir, otros momentos históricos y otros estratos del recuerdo se superpusieron sobre las huelgas de 1920. Eso no fue casual, no fue, digamos, excepcional, porque también, como ha sido señalado por Ana María Botey,
La pandemia de 1918, 1920 también fue olvidada. Y una cosa interesante, a mí en mi investigación, eso se me escapó, o estaba yo tan enfocado en las benditas huelgas que yo no le presté ninguna atención a la pandemia. Yo pensé que era que no había más información, pero leyendo el trabajo de Ana María Botey, evidentemente que sí. Cuando yo leía los periódicos, con un grupo de asistentes que me apoyaron para hacer ese trabajo, también salían noticias sobre la famosa gripe española. Entonces, valga la pena hacer esta introducción sobre los juegos de la memoria en relación con las huelgas de 1920, y en ese sentido, pues es de congratularse que el Centro de Investigaciones Históricas y la sección de Teoría y Métodos hayan tomado esta iniciativa. Bueno, ¿qué fueron estas huelgas? Voy a tratar de ser sintético realmente. Son, en primer lugar, huelgas de trabajadores urbanos. Eso me parece importante señalarlo. No son las primeras huelgas que ha habido en Costa Rica, pero son las primeras huelgas importantes de trabajadores urbanos. Probablemente la huelga que había tenido más repercusión en Costa Rica antes de 1920 fue la huelga o el abandono de labores total y definitivo. Voy a desconectarte porque se está viendo todo. Total y definitivo que hicieron los trabajadores italianos que habían venido a trabajar en el ferrocarril con Minor Kid a finales de octubre y a principios de noviembre de 1888. Entonces, son huelgas de trabajadores urbanos. ¿Qué quiero decir yo con esto? Quiero decir que son huelgas de categoría de oficios o de gente que trabajaba en labores como ebanistas, carpinteros, que fueron la cabeza del movimiento, zapateros, tipógrafos, panaderos, etcétera. Ese tipo de trabajador, digamos, en actividades propiamente industriales y productivas. También formaron parte de la huelga los obreros de las oficinas públicas, de las oficinas del gobierno, por ejemplo, los obreros que trabajaban en el Ferrocarril al Pacífico o la gente que trabajaba en el Ministerio de Fomento como obreros. No hubo empleados públicos propiamente dichos en esas huelgas, a pesar de haber sido huelgas de trabajadores urbanos. Tampoco participaron las maestras, que han sido tan fundamentales en la caída de los Tinoco, pero sí fueron importantes también en esas huelgas los dependientes de comercio, la gente que trabajaba en los establecimientos comerciales que había aquí en San José. Eso entonces, digámoslo claramente, es muy importante para entender la repercusión que tuvieron, su alcance y también sus límites, señalar esto. No fueron huelgas de trabajadores en las plantaciones de café. Eso es importante, ¿eh? Esto no es 1932 en El Salvador. Y tampoco hay que decir que fueron huelgas en las plantaciones bananeras, porque eso hubiera sido otro tipo de historia. Entonces, es algo muy específico del mundo urbano. Efectivamente, esas huelgas, eso es muy importante por las proyecciones posteriores, fueron por la jornada de 8 horas. Todas las categorías ocupacionales que suspendieron, que hicieron paro laboral, todas pedían la jornada de 8 horas y un aumento de salario que en casi todos los casos era el 20%, aunque algunos pidieron el 30% y, si bien recuerdo, hasta el 40% de aumento salarial. Entonces son efectivamente huelgas de trabajadores urbanos por la jornada de las 8 horas. Hay que decir otra cosa que es interesante, porque eso es como muy Costa Rica, es un fenómeno de largo plazo de la sociedad costarricense y de la forma en que ella tiene articulado su territorio y su vida urbana. Hay que decir que esas huelgas fueron esencialmente huelgas capitalinas. Fueron huelgas que tuvieron lugar esencialmente en San José. Y si hubo otro epicentro importante fuera de San José, fue la ciudad de Punta Arenas, el puerto de Punta Arenas. Pero en las otras ciudades del Valle Central tuvieron poco impacto, por así decirlo, probablemente por la densidad de este tipo de categorías laborales que había en esas otras ciudades. Y curiosamente, repasando ese librillo que yo escribí hace mucho tiempo,
recordé o tomé nota, en Alajuela no pasó nada. Eso es interesante y en ese momento, supongo que no tenía información, pero me quedé con la duda de por qué no hubo ningún tipo de movimiento en Alajuela, porque sí lo estuvo en Heredia y en Cartago. Ok, entonces, de trabajadores urbanos, esencialmente de la capital, y huelgas por la jornada de 8 horas. Número 4, que me parece fundamental, fueron huelgas exitosas. Eso me parece muy importante. En la historia de Costa Rica se ha mitificado por distintas razones la huelga bananera de 1934, que fue un fracaso y que terminó en represión. Y ha habido otras huelgas históricamente importantes en Costa Rica que más bien fracasaron, que no tuvieron éxito. Mientras que las huelgas por la jornada de 8 horas de 1920 tuvieron un éxito total en la medida en que en su mayoría, en su inmensa mayoría, los distintos grupos ocupacionales que hicieron el paro obtuvieron sus demandas. Eso me parece también muy importante subrayarlo. Los que no tuvieron éxito en esta huelga fue un grupo importante pero minoritario, que eran los obreros, los obreros mineros de la mina de la Unión en Miramar, que se lanzaron a la huelga y lo que recibieron fue la represión, porque la empresa extranjera, los patronos y el gobierno lo reprimieron. El hilo se hilvana, se zurce, se enreda, se suelta y continúa, se teje y se hace trama. Vamos a una pausa y ya regresamos con El hilo de la historia. Todos somos hilos en la trama del tiempo. Estamos de regreso en El hilo de la historia. Por mucho tiempo. Estamos escuchando al profesor Víctor Hugo Acuña en su participación en la mesa redonda virtual 100 años de las huelgas por la jornada de 8 horas, celebrada el jueves 4 de junio del presente año. Volvamos al audio original. Con respecto a estas huelgas, digamos, son exitosas, entonces veamos a ver qué características tienen para entender por qué fueron exitosas. Fueron simultáneas y sucesivas, pero no fue una huelga general. Nunca hubo una conducción única y centralizada del movimiento, sino que eran, por así decirlo, explosiones como relámpagos que iban estallando, se resolvía el asunto y el relámpago se apagaba. Las huelgas fueron encabezadas por la Sociedad de Ebanistas y Carpinteros el 2 de febrero y el 9 de febrero los ebanistas y carpinteros ya estaban trabajando de nuevo, una semana después. ¿Por qué? Porque habían obtenido sus reivindicaciones. Dicho esto, para ver las proyecciones posteriores, no obstante, la Confederación General de Trabajadores, sin ser un organismo que conduce el proceso, jugó un papel muy importante de apoyo a los distintos sectores en paro y cumplió algunas funciones de coordinación. Ok. Muy importante, fueron pacíficas. Eso es interesante. Bueno, los mineros los reprimieron, pero en el Valle Central de las ciudades donde hubo paros, no hubo ningún acto de violencia. El gobierno mandó a la policía a Punta Arenas, pero a pesar de que mandara a la policía a Punta Arenas, ahí no pasó nada. Entonces eso es muy interesante, el fenómeno de que hayan sido huelgas completamente pacíficas. Ahora bien, pues, son huelgas exitosas, huelgas pacíficas, huelgas de trabajadores urbanos y huelgas que van a fundar, porque esto es un camino, no es un resultado definitivo, que van a abrir el camino hacia la legislación laboral en Costa Rica, ya el establecimiento de la jornada de 8 horas, que solo efectivamente aparecerá como principio general en la legislación costarricense en el Código de Trabajo de 1943. Y como ustedes saben, la jornada de 8 horas en muchos sectores laborales nunca llegó a aplicarse, y ahora en este mundo de trabajos informales y bueno, lo que es el mundo laboral actual, bueno, esos son otros 100 pesos. Ok.
Estas huelgas son resultado de un contexto. Esto me parece muy importante, pues si no, no los podríamos entender. ¿Cuál es el contexto de estas huelgas? Una crisis económica de la depresión económica de 1920-21 que se encadena con la Segunda Guerra Mundial, con la Primera Guerra Mundial, perdón, y los efectos de la caída de la dictadura de los Tinoco, y se expresa para los sectores populares en crisis de subsistencia, en carestía de la vida. Recuerden ustedes que este país era un país monoexportador, hiperespecializado, que dependía mucho del comercio exterior para su consumo, para el consumo de bienes básicos. Y bueno, las alteraciones que introdujo la guerra, más esa depresión económica del 2021, afectó claramente las condiciones de vida de la población. Entonces, hay un factor económico. Hay un factor político-social que me parece importante, que explica el carácter pacífico, el éxito de las huelgas y en algún sentido la fuerza que tomó el movimiento en que ellas se desarrollaron, que es la caída de la dictadura de Tinoco y la circunstancia de que las huelgas ocurren durante el gobierno provisional del presidente Francisco Aguilar Barquero. Para decirlo de una manera un poco apresurada, las huelgas ocurren en un momento en donde la correlación de fuerzas para esos sectores de trabajadores y para el pueblo en general, después de la caída de los Tinoco, era más bien favorable. Y por último, no podemos olvidar el contexto global, el contexto internacional. Las huelgas de 1920 ocurren en un momento en donde se ha propagandizado a nivel global la idea de las 8 horas. En Costa Rica eso se conocía desde el propio momento de los acontecimientos, cuando colgaron a los mártires de Chicago, y además de que había una agitación social global alrededor de la jornada de las 8 horas, es un momento de revoluciones, la revolución rusa, la revolución alemana, la revolución hungría, la revolución mexicana, y en ese sentido, bueno, como yo decía en estos años, bueno, tal no es si exageraba un poco, hay un cierto clima de mesianismo, hay en el mundo popular la sensación, el sentimiento de que un mundo nuevo puede nacer, y eso es importante para entender por qué ocurrieron las huelgas. Fue una época de revoluciones sociales a escala global. Bueno, para acercarme ya al final de mi intervención, ¿qué son las huelgas yo quisiera ver las huelgas de 1920 de una doble manera, en una doble dimensión, como en dos estratos, como punto de llegada y como punto de partida. Bueno, las huelgas de 1920, si las entendemos como punto de llegada, expresan un momento importante, digamos, de ascenso, de ruptura posiblemente, de discontinuidad en el proceso de formación de las clases trabajadoras costarricenses, que habían venido experimentando ciertos procesos organizativos, un poco espasmódicos, pero procesos organizativos al fin y al cabo, y que habían experimentado también cambios ideológicos y culturales por la llegada de las ideas anarquistas, socialistas, marxistas a Costa Rica antes y después de la Primera Guerra Mundial. Entonces, hay que entender eso como punto de llegada, porque esos grupos sociales adquirirán unas nuevas dimensiones político-sociales como actores a partir de la década de 1920 y, como bien sabemos, la década de 1930 y 1940 con el Partido Comunista. La otra cuestión que me parece importante subrayar es que esas huelgas de 1920 pueden ser vistas también como punto de llegada de la democracia liberal costarricense. Como punto de llegada no en sentido de ascenso, sino de descenso, de agotamiento. Hacia 1920 las huelgas ponen de manifiesto, la dictadura de los Tinoco lo ha puesto de manifiesto, la crisis ligada a la Primera Guerra Mundial también, que hay algo en el modelo liberal que no está funcionando o que no funciona. Además, la clase política costarricense ha quedado muy desprestigiada después de la dictadura, de modo que eso hay que verlo también como un punto de llegada de procesos históricos que venían, digamos, desde la época de las reformas liberales de 1870, 1880. Y bueno, termino.
¿Cómo podemos ver las huelgas de 1920 como punto de partida? Yo las vería de la siguiente manera, y me parece muy, muy adecuado que continúe esto de Mariela Aguilar. Efectivamente, las huelgas de 1920 son el punto de partida de la cuestión social en Costa Rica, como issue, como se dice en inglés, como un asunto del cual ya la sociedad no puede desembarazarse fácilmente y en donde actores de diversa naturaleza, intelectuales, políticos, actores sociales, tienen que ocuparse. Ahí podemos, no ha nacido ahí, pero sí se puede decir que es un punto de partida clave a partir de que 1920 es un punto de partida clave en la cuestión social de Costa Rica, que va a tener los conocidos desarrollos de los famosos 8 años 1940 y 1948. Pero no solo las podemos ver, las huelgas de 1920, como algo que marca un punto de agenda crítico, sino como punto de nacimiento de lo que va a ser el estado de bienestar en Costa Rica también. Eso es. Hay una historia geográfica en Costa Rica, bueno, Vidas de Santos, que siempre me hace mucha gracia, en donde dice que 3 santos se reunieron y se pusieron de acuerdo, y así nació la Costa Rica social moderna. San Calderón, San Monseñor y San Mora se juntaron y ahí nació la reforma social. Y eso es, digamos, como la memoria oficial costarricense, y otras memorias populares, vehiculan mucho esa cosa que es completamente simplificada e irrealista y falsificada de la realidad. No, el Estado social costarricense, tal y como se desarrolló, y lo hemos conocido hasta hace poco, tiene un punto de partida clave en 1920 con las huelgas y con la ley sobre la jornada de 8 horas que se aprueba el 9 de diciembre de 1820. Y por último, a mí me parece fundamental, y esto es clave para entender, ahí tenemos, en estos 2 puntos tenemos una vinculación pasado-presente muy fuerte. Las huelgas de 1920 son un punto de partida en la ampliación de la base social del sistema político costarricense. Es a partir de esas huelgas que se van a traducir rápidamente en la fundación del Partido Reformista en 1923, que podemos decir que en Costa Rica la política ya no puede hacerse sin un actor, bueno, o más bien sin esa constelación de actores que no es tan coherente ni es más complicada y es muy heteróclita, que son los sectores subalternos. A partir de ese momento, la política hay que hacerla con sectores subalternos, no simplemente manejándolos como clientela o no simplemente manejándolos como grupos subordinados, sino como gente que tiene capacidad de presentarse en el sistema político con un actor que tiene sus demandas, que tiene sus agendas y que es capaz de presentar, digamos, de plantar su pique en Flandes en la lucha política costarricense. En ese sentido, efectivamente, las huelgas de 1920 marcan un punto fundamental en la historia de Costa Rica, y es divertido que durante tanto tiempo se olvidaran y que probablemente si no hubiera sido por Vladimir de la Cruz, tal vez soy injusto con Carlos Luis Fallas Monge, no sé si Carlos Luis Fallas habla de eso, creo que es Vladimir el primero en hablar de eso. Bueno, a partir de ese momento, de 1920, que quizás lo hemos tenido un poco olvidado, nacen bases fundamentales de lo que será la Costa Rica contemporánea y la Costa Rica del COVID y del post-COVID, que desde mi punto de vista, yo espero hacerlo así, y así lo haré, hay que defenderla, porque ahora parece que la quieren convertir en una cosa muy parecida a Chile en la época de Pinochet. Así que, muchas gracias. Muchas gracias al doctor Víctor Hugo Acuña. Estábamos escuchando la primera parte de la mesa redonda virtual 100 años de las huelgas por las jornadas de 8 horas. En nuestro próximo episodio continuaremos con la doctora Mariela Aguilar. Les recordamos que pueden escuchar este y todos nuestros podcasts en la plataforma Spotify y en la página de Facebook del Centro de Investigaciones Históricas de América Central. Gracias por su compañía. Buenas noches. El Hilo de la Historia es una producción del Centro de Investigaciones Históricas de América Central y 101.5 Costa Rica Radio. El tema musical que nos acompaña es de Wilson Arroyo.
Te esperamos el próximo jueves a las 7:30 de la noche y te invitamos a seguirnos por redes sociales.